consejeras y consejeros electorales, representaciones partidistas acreditadas ante este Consejo Municipal Electoral. Señor secretario, sean todos bienvenidos. Siendo las 11:33 del día 4 de junio del 2024, nos encontramos reunidos para dar cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 168, 383 y 388 del Reglamento de Elecciones, 168, fracción 6, 217, 219 del Código Electoral del Estado de México, 6, 145, 146, fracción 4, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 19, 147, fracción 1, 3 y 4, 148, fracción 2, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 149, fracción 1 y 5, 151, fracción 2, 152, 155, 157, 162, 163, 164, 166, 167, fracción 5 y 6 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México. Secretario, en cumplimiento del artículo 148, fracción 4 y 6 del Reglamento de órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, por favor, proceda a verificar la asistencia y existencia de quórum legal. Gracias, Presidenta. Buenos días a todos. Presidenta, le informo que de conformidad con el artículo 221, fracción primera del Código Electoral del Estado de México, así como el artículo 157 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, los integrantes de este Consejo Municipal Electoral fueron debidamente convocados a esta sesión del día 4 del presente mes y año y obran en mi poder los acuses de las convocatorias respectivas. Con el permiso de los presentes, procedo en este momento a verificar la lista de asistencia. Consejería 1, Consejería 2, Consejería 3, Consejería 4, Consejería 5, Consejería 6, representante del Partido Político PAN, representante del Partido Político PRI, representante del Partido Político PRD, representante del Partido Político Partido Verde Ecologista de México, representante Partido del Trabajo, representante Movimiento Ciudadano, representante del Partido Morena, representante del Partido Nueva Alianza. Presente, suplente. Gracias. Presidenta, de conformidad con el artículo 219, párrafo tercero del Código Electoral del Estado de México, así como los artículos 5, fracción 15, 146, fracción séptima, 148, fracciones cuarta y sexta del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, me permite informar a usted que están presentes 6 consejeras y consejeros electorales propietarios, 3 representaciones de partidos políticos propietarios y 2 representaciones de partidos políticos suplentes, y el de la voz, por lo que es procedente declarar la existencia del quórum legal. Gracias, secretario. Señoras y señores, es procedente declarar la existencia de quórum legal. Señor secretario, para continuar con el desarrollo de esta sesión, por favor proceda a informar a las y los integrantes de este Consejo Municipal el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde a la declaratoria de inicio de la sesión. Gracias, secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, una vez realizada la toma de lista de asistencia y declarada la existencia de quórum legal con el fundamento con los artículos 152, fracción 2 y 167, fracción 5 y 6 del Reglamento para órganos desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México,
Siendo las 11:37 del día 4 de junio del 2024, se da inicio a la tercera sesión extraordinaria del Consejo Municipal Electoral de Sultepec. Señor secretario, para continuar con el desarrollo de esta sesión, por favor, proceda a informar a las y los integrantes de este Consejo Municipal el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde a la toma de protesta a integrantes del Consejo Municipal Electoral en su caso. Gracias, señores y señores integrantes de este Consejo Municipal Electoral. Les informamos que no hay ningún integrante que no haya tomado protesta. Señor secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde a la lectura y aprobación en su caso del orden del día. Gracias, señor secretario. Por favor, proceda a dar lectura al orden del día. Nuestro presidente pregunta a las representaciones partidistas si existe alguna que no otorgue consenso para el desahogo del orden del día que ha sido propuesto, lo manifiesta expresamente. Perdón. Primero vamos a leer los puntos del orden del día. Primero, lista de presentes y declaración de quórum legal. 2. Declaratoria de inicio de la sesión. 3. Toma de protesta a integrantes del Consejo Electoral Municipal en su caso. 4. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 5. Informe de renuncias y sustituciones de consejería si o vocalistas integrantes del Consejo y o la Junta Municipal Electoral. 6. Presentación del análisis de la presidencia del Consejo Municipal sobre el estado que guardan las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas el día de la jornada electoral en función de aquellas que son susceptibles de ser objeto de un nuevo escrutinio y cómputo por el Consejo. 7. Presentación, análisis y en su caso aprobación del acuerdo del Consejo Municipal por el que se determina las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por algunas de las supresiones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. 8. Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el cual se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en su parcialidad o en su caso totalidad de casillas. 9. Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se habilitarán espacios en la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo para el recuento de votos en parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas. 10. Análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el cual se determina el listado de participantes que auxiliará a las y los integrantes del Consejo en el recuento de votos en parcialidad o en su caso totalidad de casillas y asignación de funciones. 11. Informe sobre la logística de medidas de seguridad y custodia para el traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos para la instalación de los grupos de trabajo en las sedes de la Junta en las que se realizará el recuento de votos en parcialidad o en su caso totalidad de las casillas. 12. Informe de la Presidencia al Consejo sobre el procedimiento de acreditación y sustitución de representantes de los partidos políticos y en su caso candidatos independientes ante los grupos de trabajo cuando proceda el recuento de votos en parcialidad o en su caso la totalidad de las casillas. 13. Asuntos generales. 14. Declaratoria de clausura de la sesión. Gracias, secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, ¿tienen algún comentario que agregar respecto al orden del día o algún punto que soliciten que se incorporen asuntos generales? Secretario, por favor solicite el consenso a las representaciones y someta a votación el orden del día. Pregunto a las representaciones partidistas si existe alguna que no otorgue el consenso para el desahogo del orden del día que ha sido propuesto y lo manifieste expresamente. Gracias. Señoras consejeras y señores consejeros, someto a su consideración el orden del día. Por favor, quienes estén en su aprobación, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Gracias. Presidenta, le informo que la propuesta del orden del día ha sido aprobada con el consenso de las representaciones partidistas y por unanimidad de votos de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Municipal.
Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, en razón de que al anexo a la convocatoria de esta sesión les fueron remitidos los siguientes documentos: el análisis y discusión, en su caso la aprobación del acuerdo por el Consejo Municipal por el cual se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México; análisis y discusión, en su caso la aprobación del proyecto del acuerdo por el cual se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y puntos de recuento y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la totalidad o parcialidad de las casillas; análisis y discusión, en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el cual se habilitan los espacios de la Junta Municipal para la instalación de grupos de trabajo en el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas; análisis y discusión, en su caso la aprobación del proyecto por el cual se determina el listado de los participantes que auxiliarán a las y los integrantes del Consejo del recuento de votos en la parcialidad, en su caso en la totalidad de las casillas de asignación de sus funciones; informe sobre la logística, medidas de seguridad y custodia para el traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos para la instalación de los grupos de trabajo de la sede del lugar que se realizará el recuento de votos en la parcialidad o totalidad de las casillas; informe de la Presidencia del Consejo sobre el procedimiento de las acreditaciones y sustituciones de representaciones de partidos políticos, en su caso candidatura independiente ante los grupos de trabajo, cuando procede el recuento de votos de imparcialidad o en su caso en totalidad de las casillas. Con fundamento en los artículos 171 del Reglamento de Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, pongo a su consideración la propuesta de dispensar la lectura de los documentos antes referidos, en razón de haber sido circulados previamente. Señor secretario, por favor, proceda a solicitar el consenso a las representaciones partidistas y someter a votación la propuesta de dispensar la lectura de los documentos circulados con el orden del día. Con gusto, Presidenta. Pregunto a las representaciones partidistas si existe alguna que no otorgue el consenso para la dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día y lo manifieste expresamente. Gracias. Señoras consejeras y señores consejeros, someto a su consideración la dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día. Por favor, quienes estén por su aprobación, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Gracias. Presidenta, le informo que la propuesta de dispensa de la lectura de los documentos circulados con el orden del día ha sido aprobada por unanimidad de votos con el consenso de las representaciones partidistas y con la votación recabada de las consejeras y consejeros municipales integrantes de este Consejo Municipal. Gracias, secretario. Por favor, proceda a informar a este Consejo el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe de renuncias y sustituciones de consejerías y vocalías integrantes del Consejo y la Junta Municipal Electoral. Gracias, secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido a que el informe de renuncias y sustituciones de consejerías y vocalías integrantes de este Consejo o Junta Municipal Electoral no se ha presentado ninguna desde el último informe, ¿tienen alguna observación? Toda vez que no existe manifestación, se tiene por presentado el informe mismo que se anexará en el cuerpo del acta de la sesión. Señor secretario, continúe con la lectura del siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación del análisis de la Presidencia del Consejo Municipal sobre el estado que guardan las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas en día de la jornada electoral, en función de aquellas que son susceptibles de ser objeto de un nuevo escrutinio y cómputo por el Consejo. Gracias, secretario. Señoras y señores integrantes de este Consejo, debido al análisis
de la Presidencia del Consejo sobre el estado que guardan las actas de escrutinio y cómputo de las casillas instaladas en función de aquellas que son susceptibles a ser objeto a un nuevo escrutinio y cómputo por el Consejo, les procedemos a informar que fueron instaladas 40 casillas el día de la jornada y se fueron 12 casillas al recuento y habrá 5 casillas por posible aprobación del Consejo para su recuento. ¿Alguien tiene alguna observación? Toda vez que no existe manifestación alguna, se tiene por presentado el informe mismo que se anexará en el cuerpo del acta de esta sesión. Señor secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo del Consejo Municipal por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto del recuento de votos por alguna de las oficinas establecidas en el Código Electoral del Estado de México. Gracias, secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, debido al acuerdo por el cual se determinan las casillas cuya votación será objeto de recuento de los votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México, les fue circulado previamente con la convocatoria y se ha dispensado su lectura. Pregunto a ustedes si tienen alguna observación a dicho acuerdo. Señor secretario, conforme al artículo 146, fracción 19 del Reglamento de Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, proceda a solicitar el consenso a las representaciones partidistas y someter a votación el proyecto por el cual se determinan las casillas cuya votación será objeto del recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. Pregunto a las representaciones partidistas si existe alguna que no otorgue el consenso para la aprobación del proyecto de acuerdo por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto del recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. Lo manifieste expresamente. Gracias. Señoras consejeras y señores consejeros, someto a su aprobación el proyecto de acuerdo por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto del recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México. Por favor, quienes estén por su aprobación, acérquense a manifestarlo levantando la mano. Gracias. Informo a la Presidenta que el acuerdo por el que se determinan las casillas cuya votación será objeto del recuento de votos por alguna de las objeciones establecidas en el Código Electoral del Estado de México ha sido aprobada en los términos que fue circulado, con el consenso de las representaciones partidistas y por la unanimidad de las consejeras y consejeros electorales integrantes de este Consejo Municipal. Gracias, señoras y señores. El acuerdo aprobado será anexado al acta de esta sesión. Por favor, secretario, desahogue el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el que se autoriza la creación e integración de grupos de trabajo y puntos de recuento y se dispone que estos deben instalarse para el inicio inmediato del recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas. Este acuerdo no lo vamos a someter a votación, ya que el acuerdo no aplica en el caso de recuento parcial, solo aplica cuando sean más de 20 casillas o en la totalidad. ¿Tienen alguna observación? Solo lo anotaremos en el acta que
proyecto de acuerdo no aplica. Por favor, secretario de lectura al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de acuerdo por el cual se habilitarán espacios en la Junta Municipal para la institución de grupos de trabajo para el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas. Gracias, secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, este proyecto tampoco aplicaría porque solo aplica cuando son más de 20 casillas o en su totalidad. ¿Tienen algún comentario? Solo se anotaría en el cuerpo del acta. Señor secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al análisis, discusión y, en su caso, aprobación del proyecto de acuerdo por el que se determina el listado de participantes que auxiliará a las y los integrantes del Consejo en el recuento de los votos en la parcialidad o en su caso totalidad de las casillas y asignación de funciones. Gracias, secretario. El mismo entendido, el acuerdo no aplicaría ya que no hay más de 20 casillas o en la totalidad del recuento, entonces no aplicaría y pasaríamos al siguiente punto. ¿Alguien tiene algún comentario? Señor secretario, por favor, desahogue el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el relativo al informe sobre la logística de medidas de seguridad y custodia para el traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos para la instalación de grupos de trabajo en las sedes de la Junta, en las que se realizará el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en totalidad de casillas. Gracias, señor secretario. Este acuerdo tampoco aplicaría ya que no son más de 20 casillas ni en su totalidad de las mismas. ¿Alguien tiene alguna observación? Gracias. Solo será mencionado en el acta. Señor secretario, por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe de la Presidencia del Consejo sobre el procedimiento de acreditación y sustitución de representaciones de los partidos políticos, en su caso de candidaturas independientes en los grupos de trabajo cuando proceda el recuento de votos en la parcialidad o en su caso en la totalidad de las casillas. Gracias, secretario. Señoras y señores, este acuerdo tampoco aplicaría ya que son menos de 20 casillas y tampoco es en su totalidad. Por favor, señor secretario, desahogue el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde a asuntos canaliles. Gracias, secretario. De conformidad con los artículos 166 del Reglamento de Órganos Desconcentrados del Instituto Electoral del Estado de México, pregunto a las y los integrantes de este Consejo Municipal Electoral si tienen algún punto adicional que tratar en asuntos generales. Lo manifieste levantando la mano. Le cedemos la palabra al consejero Francisco. Gracias, presidenta. Muy buenos días, presidenta, secretario, compañeros consejeros, representantes del partido. De acuerdo a la convocatoria del día de mañana, en el número 10 dice que, se declara la validez de la elección y entrega de constancias de mayoría. En este caso, pues el espacio aquí está muy reducido y además, por lo mismo, el calor humano. Entonces, si el día de mañana, en este caso, presidente electo, viene con toda su planilla y con todas las personas que suelen acompañarlo y acceden a este espacio, pues se va a saturar y el calor pues va a ser soportable por unos minutos, claro. Entonces no sé cómo tengo arreglado ustedes, y únicamente
que pase el candidato y los propietarios de la planilla y que los demás lo esperen allá afuera, todos los demás, porque luego pues todos los amigos, marinas, con la finalidad de aplaudir, etcétera, etcétera, pues acompañan al candidato. Y en esta ocasión, bueno, por esta ocasión el espacio no facilita las medidas correspondientes al caso, ¿no? Entonces, no sé, es una propuesta de que, por ejemplo, el auxiliar de junta se quede llevando que nada más diga tú puedes pasar, ustedes no. Pues sí son públicas, pero el espacio no por esa ocasión o se busca otro espacio, no sé. Es cuanto y es participación. Gracias. Le cedemos la palabra al licenciado César. Gracias compañero. Sí, es imposible, la situación que las sesiones son públicas, entonces no podríamos nosotros restringirles el acceso. Aquí la única cuestión es mantener el orden, ¿no? Pero es imposible. Ahora la cuestión es que nada más es un solo punto, el punto de la entrega de la constancia de mayoría, y finalmente desaloja la junta, y finalmente ya nosotros continuamos con el desarrollo de la sesión sin ningún problema. Sí, gracias. Y no podríamos buscar tampoco otro lugar. Sí, ¿alguien más? Sí, es muy buena buenos días a todos, señores. Es muy buena la propuesta del consejero Raúl, ya que el espacio es insuficiente. Aquí sería conveniente que la Junta del Consejo emitiera una sugerencia al partido ganador, a las personas que van a recibir su constancia, obviamente que se abstengan de crear un grupo considerable, que pudieran participar y subir al acceso. Me imagino que va a ser en esta área, solamente los interesados, ya que no nada más es en su momento los de la planilla ganadora, sino también van a participar algunos elementos más que por proporción de votación pues reciben también su nombramiento. Entonces, probablemente no sea el mismo momento, pero sí también tener la misma consideración, que probablemente nada más subieran los involucrados. Le voy a sugerir al candidato, pero no creo. O sea, finalmente las sesiones, les digo, son públicas. Y como dice el representante de Movimiento Ciudadanos, se dan en diferentes tiempos. Aquí nada más es entrega de constancia, es cuando arriban. Se entrega la constancia y desaloja. No le veo complicación. Bueno, la imaginación que este razonamiento, ¿no? Es una recomendación, una potencia propia, si hablar en ese momento. Claro, es muy preciso eso, ¿no? Sí, bueno, es como dice el representante del Partido Verde, ¿no? Sabemos que son públicas y no podemos restringir el acceso, pero pues, ustedes también como representantes sí tienen conocimiento de cuál es la situación que se da dentro del inmueble. Entonces es cuestión de organización de ustedes con el partido y con su gente, porque pues obviamente no los podemos prohibir entrar, pero también tomen en consideración cómo se va a poner el lugar sin todos. Entonces es cuestión de que ustedes armen una logística con ellos. Perdón, yo creo que sí las dos partes tienen su razón. Simplemente que la planilla ganadora tenga un poquito de congruencia y diga, bueno, no llego con 150 gentes, llego con 80, ¿no? Nada más porque inclusive ni van a ver todos. Entonces, si llegaron a entrar 100 gentes, pues las van a estar por allá atrás. Y otra sugerencia es que el consejo se acomodara tipo media luna, porque así como estamos, no sería factible. Como está el consejo general, así en media luna, para que pueda accesar las personas y estén aquí enfrente, ¿no? Lo sugiero, porque así como estamos acomodados, yo siento que no. Menos se podría, ¿no? En el 2015, que vino la constancia, todavía era
Consejo Distrital Zutepec. En ese que le digo es un momento, o sea, aquí la cuestión, compañero, yo creo que es logística de ustedes, el momento en que se entrega la constancia, se hace la media luna, o finalmente se habilitan los espacios, pasa lo que es la entrega y se retoma la sesión. O sea, es normal. Aquí hubiera una complicación, consejero, que toda la sesión de cómputo estuvieran todos, o sea, son 6-7 horas, es complicadísimo. Pero estamos hablando de una cuestión de 10 minutos, es en lo que la compañera presidenta lee la declaratoria de la elección, se entrega la constancia y ellos abortan el lugar, o sea, nadie se va a quedar aquí, no me veo comunicación. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario que agregar? Bueno, pues vamos a continuar. Al no haber más intervenciones, señor secretario, por favor continúe con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, Presidenta. El siguiente y último punto del orden del día corresponde a la declaratoria de clausura de la sesión. Gracias, señor secretario. Señoras y señores integrantes de este consejo, una vez agotados y desahogados los puntos del orden del día, se procede a clausurar la presente tercera sesión extraordinaria de este Consejo Municipal de Zultepec, siendo las 12:04 del día 4 de junio del 2024. Agradecemos a todos ustedes su asistencia a esta sesión de consejo. Gracias.